pero tenían un corazón murmurador. Un corazón que murmura. Es un corazón que no es muy grato delante de Dios. Y ya antes de que yo entrara, oraron por la palabra o algo, ¿sí? Amén. Okay. Y hay un versículo que me gusta mucho, en Lucas 5:23. En Lucas 5:23. Estamos ya en las pantallas. Dice: Lucas 5:23 dice que ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tremendo, ¿no? Saben que esta palabra, muchachos, llevó más adelante, llevó a murmurar a la gente, llevó a murmurar a los fariseos, a murmurar a los religiosos, a murmurar acerca del mismo Señor y de decirle, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Que dice tener ese poder y esa autoridad, ¿verdad? Para perdonar los pecados. Fíjense, ahí mismo el versículo 22, dice la palabra, dice, Jesús dice, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, en otra versión dice, ¿por qué murmuráis en vuestros corazones? ¿Por qué murmuráis en vuestros corazones? Él acababa de sanar a un paralítico. Le acababa de decir, en el versículo 20, le acababa de decir a un hombre, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, dice, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿por qué murmuráis en vuestros corazones? Y Dios está diciendo algo bien tremendo, ¿verdad? Está confrontando a una gente, está confrontando a un pueblo que estaba luchando en su corazón, que no estaba creyendo, no estaba confiando lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces, díganme ustedes, si miento, muchas veces somos nosotros igual. Cavilamos, murmuramos, decimos, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Y por qué están haciendo aquello? ¿Y por qué están haciendo lo otro? Y en Lucas 6:45 dice la palabra, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está tu corazón hoy? Yo quiero orar, aunque sea un minuto, amén, por esta palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. En esta mañana, perdón, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la verdad a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra hoy hable, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que hoy, Señor, podamos salir transformados con el poder de tu palabra, Señor, y que podamos aprender cada día más a discernir todo aquello que no viene de ti, Señor. Te damos gracias, Señor.
En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que apresures los pasos de aquellos que vienen en camino y los que no van a poder estar con nosotros hoy, Señor, donde quiera que estén, bendícelos, Padre, y tráelos y guárdalos en el hueco de tu mano. Recuérdales que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y toda la iglesia dice amén. Vamos a ver la palabra en Números, capítulo 12. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad, muchachos? De un corazón que murmura. Números, capítulo 12, versículo 1, dice la palabra. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por vosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego le dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué es la murmuración, muchachos? Qué tremendo. Vemos algo aquí bien fuerte. El Señor siempre contestaba a Moisés. Siempre que Moisés se metía a la brecha. Es más, inclusive cuando Faraón le decía a Moisés, Moisés, intercede por mí delante de Dios. Dice la Escritura que Moisés se metía a la brecha, oraba y intercedía. Y Dios siempre lo escuchaba. Dice la palabra que Moisés siempre que se metía a orar por el pueblo, por circunstancias, por situaciones adversas que estaban pasando en el campamento, muchachos, Dios siempre lo escuchaba. Dios siempre estaba atento a la oración de Moisés. Porque Moisés, dice la palabra, que él había hallado gracia ante los ojos de Jehová. Y que no había otro hombre más manso en toda la tierra como Moisés. Pero hay un pecado que Dios ni escuchó a Moisés. ¿Qué le dijo? Si su padre la escupiera, ¿no quedaría 7 días fuera del campamento? No, Moisés, yo escucho todo lo que tú me pides. Yo escucho todo lo que tú vienes y pones delante de mí. Pero hoy, Moisés, hoy yo no te voy a contestar. Yo quiero pensar, ver el corazón de Dios. Y Dios dijo, a lo mejor, perdóname, Moisés, pero yo no te puedo contestar hoy. Hoy yo no puedo recibir esa intercesión que tú estás haciendo por tu hermana a través de Aarón.
Yo necesito disciplinar esta situación. Yo necesito trabajar con este pecado. Y quiero que te des cuenta que este pecado, Moisés, le está afectando a todo el campamento. Y la congregación se va a detener, la congregación se va a parar. Y esto es algo que nosotros, muchachos, nosotros debemos de darnos cuenta. ¿Saben por qué? Porque esto viene del corazón. Esto viene del corazón. Por eso Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hay en el corazón, muchachos, es algo que nosotros, sin darnos cuenta, sale. ¡Pum! Tarde o temprano va a salir, se va a manifestar. Y esto es algo que tú y yo debemos de aprender y debemos de entender. Y yo me fui al diccionario, muchachos, a la traducción castellana. Y la definición para la murmuración es la palabra chismoso. Es la palabra hebrea que significa difamador, llevador de cuentos. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. También hablar mal de alguien a sus espaldas. Conversación en perjuicio de un ausente. Eso significa murmuración. Por eso la palabra de Dios dice que la murmuración es un pecado, pero muchas veces no sabemos qué tan grande es ese pecado. Y lo vemos y decimos, wow, yo me quedé anodadado, muchachos, cuando veo que Dios no le contesta a Moisés, no le responde a favor de él, ¿sí? Sino que le dice, será echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora, yo lo que quisiera entender en estos días es que ahora la congregación no está parada 7 días. Ahora no estamos parados y no estamos esperando hasta que alguien venga y vuelva a entrar. Pero espiritualmente, ¿cómo afecta a la congregación? Espiritualmente, ¿cómo puede afectar a una congregación? Porque aquí Dios nos está hablando de una congregación. Nos está hablando de un pueblo grande. De un pueblo, muchachos, que necesitaba entender lo que habían hecho Aarón y María. Aarón y María. Están hablando de dos personas. Por eso, muchachos, la murmuración es un pecado. Vayan a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo número 11. Y esto es algo que Dios nos está dando a nosotros, muchachos, porque si queremos ser una iglesia fuerte, si queremos ser partícipes de una obra buena que Dios quiere hacer en nosotros, pues tenemos que empezar a cambiar. Amén. Tenemos que empezar también a darnos cuenta de aquello que no le agrada a Dios. Y en Santiago 4:11 la palabra dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Wow. Jesús ahí mismo en Lucas estaba diciendo, es que ustedes no ven más que lo que está en la viga del ojo de tu hermano, pero no ves el poste que está en tu ojo. No ves, ¿verdad? No ves no ves lo que está en ti y prefieres más ver lo que está enfrente, ¿verdad? En tu hermano. Entonces, escuchen, muchachos. Un creyente, una persona que continuamente está murmurando, que continuamente está hablando entre dientes, ¿sí? Eso es la gente que vive quejándose detrás de la espalda de un pastor o de sus mismos hermanos. Y está provocando, escuchen, y hay hermanos que dicen, es que no es mi intención.
Las personas a veces dicen, es que no es mi intención, yo no quería eso. Pero sin darse cuenta, muchachos, provocan discordias, disensiones, pleitos, rencillas, ¿sí? Y tal persona está dando a conocer su escasez de poder espiritual. ¿Saben por qué, muchachos? Porque la persona que murmura tiene una vida controlada por su carne. La carne reina. Una persona que es murmuradora es una persona que tiene que poner su vida en una balanza. Cuando alguien murmura, muchachos, es necesario entender que tú estás siendo impulsado, ¿sí? Por tus deseos carnales. Te estás moviendo en la carne para hablar algo que no conviene. ¿Saben por qué, muchachos? Escuchen, porque los creyentes maduros no murmuran. Los creyentes maduros, si usted quiere llegar a la madurez en su vida espiritual, usted tiene que aprender a poner un guarda en su boca. Un guarda en mi boca. Señor, este día pongo un guarda en mi boca, Señor. Cierro mi boca, como dicen los niños, le ponen un zipper, ¿verdad? Como un candadito. Así es, porque ustedes tienen que ser como niños. Y si ustedes no ponen un candadito en su boca, entonces van a tener problemas. ¿Saben por qué, muchachos? Ahí les va, a los que les gusta apuntar pensamientos. La madurez no se mide por el conocimiento teórico o teológico, sino que la madurez se mide por tu relación con Dios. Amén. Ay, pero yo sé mucho, yo leo mucho, yo tengo mucho conocimiento, pero si eres un murmurador, de nada te sirve. ¿Ok? Tu madurez se mide por tu relación con Dios. Filipenses 2:14, vean lo que dice la palabra. Filipenses 2:14. Dice el Señor, haced todo sin murmuraciones, ¿y qué? Y contiendas, ¿sí? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo número 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quién dice amén? ¿Eso eres tú? Amén. Eso es lo que Dios quiere que tú seas, ¿sí? Que seas irreprensible, sencillo. Nunca creas que sabes más que los demás. Nunca te hagas como que tú eres muy, sábelo todo. Dice el Señor, sé sencillo, sé humilde, bájate y guarda tu boca, guarda tu corazón, guarda tu vida, porque de ahí fluye todo. Santiago 1:19 dice, muchachos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todo hombre, dice el Señor. 3 cosas nos está diciendo Dios: prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. 3 cosas está demandando Dios, ¿sí? Y eso, muchachos, va a reflejar en nuestras vidas madurez. Pero a veces yo me enojo por cosas tan ridículas, cosas tan vanas, cosas tan insignificantes. ¿Y saben por qué? Porque no me hago sencillo, porque no me hago humilde y porque no cubro con el amor que ha sido derramado en mi corazón, no cubro la multitud de faltas en mis hermanos. Y eso es bien triste. Es bien triste que muchas veces, a veces nosotros, muchachos, sigamos viendo por lo propio, por lo nuestro. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo hago, es que yo, así se debe de hacer. Y el Señor dice, espérate, tranquilo, hazte humilde, hazte sencillo. No vaya a ser que esa actitud en tu vida y en tu corazón después te lleve a decir palabras que no te van a hacer ningún bien. Fíjense, muchachos, en 2 Corintios 10:5, quiero decirles que los creyentes maduros tienen dominio sobre su lengua con la ayuda del Espíritu Santo. 2 Corintios 10:5 dice, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escuchen, muchachos,
La murmuración puede ser sobre un hecho falso, ¿sí? Puede ser sobre un hecho falso que después puede recibir el nombre de calumnia, pero también puede ser sobre un hecho verdadero. Y cuando la murmuración es sobre un hecho verdadero, se llama chisme. Cuando la murmuración es hecha sobre un hecho falso, se llama calumnia. ¿Sí? No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino que el hecho de hablarlo, muchachos, de comentarlo con otros, se constituye en una murmuración y eso se constituye un pecado. Por eso es bien importante, muchachos, que si hay algo que te parece mal de parte de alguien, mejor platícalo directa y personalmente con esa persona y no lo andes comentando por otro lado. Porque eso es a lo que Dios le agrada. Y ahí es donde se sana verdaderamente una relación y donde la murmuración queda al descubierto y es exhibida, muchachos, para que no tenga ningún avance sobre nosotros. En este caso, ustedes creen, muchachos, que si a los hermanos de Moisés les parecía que él se había equivocado al casarse con una madianita, ¿sí? Con una mujer que no era de su tribu, que no era de Israel, ustedes no creen, muchachos, que Aarón y María tenían que ir a hablar directamente con Moisés. Así de fácil. Tenían que ir directamente con Moisés y decirle: Moisés, ¿por qué hiciste eso? Creemos que eso no está bien delante de Dios. Creemos que estás cometiendo una falta y que no es correcto. Pero ¿cuál fue el pecado, muchachos? Que entre ellos dos empezaron a murmurar. Era una pareja, hombre y mujer. Y ellos dos empezaron a abrir la puerta. Empezaron a abrir esa puerta. ¿Para qué, muchachos? Para que después se manifestara, ¿verdad? Se manifestara, ahora sí que la ira de Dios sobre esta mujer María, ¿sí? ¿Y qué es la murmuración, muchachos? ¿Qué es qué es la murmuración? El chisme, cuando causan muchos estragos, cuando causan mucho dolor, cuando siembran duda en el corazón de las personas. Y a veces, muchachos, todos caemos en el error, y les he dicho, todos caemos en el error, porque muchas veces queremos oír más. Y decimos: ¿cómo? No es posible. Este hermanito, esta hermanita, de verdad, a ver, cuénteme, ¿verdad? Y muchas veces, muchachos, no nos damos cuenta que estamos cayendo en una trampa de Satanás. Proverbios 16:28, vean lo que dice la palabra. Proverbios 16:28, dice la palabra de Dios. Dice: el hombre perverso, muchachos, levanta contienda. Y el chismoso, ¿qué dice? Aparta a los mejores amigos. ¡Wow! Qué tremendo, muchachos. La murmuración, el chisme, destruye amistades. ¿Cuántas amistades ustedes han perdido o han visto que se han destruido, muchachos, por una murmuración, por un chisme? ¿Cuántas amistades, muchachos, que eran amistades sanas, amistades puras? Dice la palabra que es mejor es un amigo que un hermano. Qué tremendo está eso. O sea, dice Dios, tú puedes confiar más en un amigo que en tu propia familia. ¿Y cuántas personas, cuántas amistades, muchachos, se han destruido por un chisme, por una murmuración, por algo que no tenía fundamento, por algo que tenía envidia en el corazón de una persona y no tenía nada? Fíjense Dios, muchachos, cómo llama a los que murmuran en Jeremías 6:28. En Jeremías 6:28 hay una palabra muy dura, dice el Señor. Dice: todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnias. Sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. Sean de bronce o sean de hierro, ¿sí? Dice: todos son unos corruptos. Y eso es lo que Dios está hablando, muchachos, acerca de aquellos que difaman, que levantan calumnias. Por eso Dios, escuchen esto, muchachos, Dios prohíbe la murmuración dentro de su pueblo. Prohibida terminantemente. Prohibida.
No hay una excusa, no hay ni así para que usted ande murmurando en su congregación. Wow, qué tremendo, ¿no? Es algo que nosotros, muchachos, de verdad, como decía Filipenses 2:14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Sí? Vamos a ver Éxodo capítulo 16, muchachos, del 7 al 9. Éxodo 16 del 7 al 9. Tenemos que llenarnos de la palabra, ¿verdad? Y dejar que la palabra nos hable. Dijo también Moisés, 7. Éxodo, ¿qué les dije? Ok, es que todo este capítulo está bien tremendo cuando Dios da el maná y el pueblo empieza a quejarse, pero les voy a leer estos 3, dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras, ¿qué? ¿Contra quién? Porque nosotros, ¿sí? ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés. Fíjense, qué tremendo Moisés, muchachos. O sea, Moisés le está diciendo al pueblo, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren de nosotros? ¿No se dan cuenta que no somos nada? ¿No se dan cuenta que somos polvo, muchachos? ¿No se dan cuenta que no vale la pena que murmuremos? ¿Sí? Dice, dijo también Moisés, Jehová, dice, os dará en la tarde carne para comer y en la mañana para pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, otra vez, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra quién, sino contra quién. ¡Wow! ¡Ay, Dios! O sea, no estás hablando de mí, no estás hablando de Eloy, no estás hablando de Luis. Versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Muchas veces, muchachos, los que murmuran quieren aparentar que están preocupados por la obra de Dios. Ellos estaban preocupados porque no tenían comida. Ellos estaban preocupados porque había en su corazón aparentemente el deseo de que hubiera alimento, ¿verdad? Ellos ya se habían quejado, habían dicho, ¿por qué no sacaste de Egipto, y Moisés, si allá había tecate y arrachera? ¿Por qué? Allá podíamos ir a pescar, ¿verdad? Allá podíamos ir a la cacería, a los venados. Pero nos traes a este lugar y no hay nada que comer. ¿Por qué? Y dice que todo eso, muchachos, ¿sí? A lo mejor ellos tenían una intención distinta, ¿verdad? A lo mejor ellos lo estaban haciendo en buena onda para que el pueblo se alimentara, ¿sí? Acá hay lugar, Agustín, pásenle. Mucho lugar acá, nomás que mi hermanito se haga a la orilla y ahí ya van a caber. Entonces, fíjense, muchachos, muchas veces hay personas que murmuran y quieren aparentar que están preocupados por la obra de Dios. Hay personas que murmuran y piensan que va a ser un beneficio para que se adelante el reino de Dios sobre la tierra, pero no siempre es así. En lo que leímos en Números capítulo 12, podemos ver, muchachos, los motivos escondidos de María y de Aarón al murmurar acerca de Moisés. ¿Y saben cuáles eran esos dos motivos? Eran los celos y la envidia. Celos y envidia, ¿sí? Ellos dijeron, ¿por qué Dios nada más le habla a Moisés? Celos y envidia. Había celos de que Dios solamente se deleitaba hablando con Moisés. Él tenía una relación con Moisés. Y Moisés, muchachos, ¿por qué halló gracia delante de Dios? Porque era un hombre manso, porque era un hombre humilde, porque era un hombre que se humillaba delante de Dios.
Era un hombre que decía: Dios, ¿quién soy yo, Señor, para que me dejes ser parte de esta obra? ¿Quién soy yo, Señor? Es que no soy yo como polvo y como basura, Señor. Y aún así, Señor, me das la oportunidad de servirte, Señor. Y es que el corazón de Moisés. Y en esta ocasión, muchachos, María y Aarón tenían celos de Moisés, ¿sí? Y ¿sabes qué? Eso es bien tremendo. Ellos podían a lo mejor pensar que Moisés era el favorito del Señor. Y no era el favorito del Señor, muchachos. Era que Moisés buscaba a Dios, y cuando él se presentaba delante de Dios, muchachos, él no contendía, ¿verdad? Él no cuestionaba, él trataba de obedecer lo que Dios siempre le decía que tenía que hacer, ¿sí? Y también sentían envidia, muchachos, porque Dios lo había escogido para ser el líder, y ellos sentían que también tenían derecho. Además, ellos ya eran mucho mayor de edad que Moisés, y por si fuera poco, muchachos, también Dios había hablado al pueblo por medio de ellos, ¿sí? Dios dice en su palabra, muchachos, que los que murmuran solo buscan satisfacer sus propios intereses. Vean lo que dice en Judas, versículo 16. Judas 16. En el libro de Judas está este versículo que está bien tremendo. Es un capítulo, dice: estos son, ¿qué dice? Murmuradores, muchachos, querellosos, que andan según, ¿qué? Sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulan a las personas, se aprovechan de las personas, les lavan el coco, dijo Mario, ¿verdad? Adulan a las personas de una manera sutil, de una manera amable, para que ellos, muchachos, puedan salirse con sus propios intereses, ¿sí? Y aquí Dios me muestra algo bien tremendo. ¿Cómo podemos ver la acción de Dios, muchachos, acerca o en contra de la murmuración? Hay tres cosas. Escuchen lo que pasa cuando tú y yo murmuramos. Número 1, Dios oye. Número 2, Dios te va a amonestar. Y número 3, si no entiendes la amonestación, Dios te va a castigar. Dios escucha, Dios amonesta y Dios castiga. Si a alguien de ustedes le han dicho que Dios no castiga, pues le han mentido. Porque Dios sí castiga, y con vara, ¿verdad? Dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Y que su rostro está en contra, dice. Que el Señor no escucha las oraciones, el Señor no escucha a una persona que está pecando deliberadamente y que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces es bien tremendo. Aquí vemos algo tremendo en Números 12. Primeramente, Dios oyó, muchachos. Fíjense, los que murmuran, los que calumnian o chismean deben de saber que antes que los escuchen los hombres, primero que nadie, ¿quién los escucha? Dios. Número 1. Número 2, Dios amonesta, muchachos. El Señor llamó de pronto a los 3 hermanos, le llama a Moisés, Aarón y María, ¿sí? Y la palabra dice en otra versión, dice que súbitamente, ¿sí? Nosotros debemos de tener cuidado, muchachos, pues no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor a rendir cuentas. Dice uno: ay, pero es que ya pasó, ya Dios me perdonó. Ya quedó en el pasado. Aguas, que hay un libro escrito, un libro de las memorias, le llama Dios. ¿Sí? En el libro de Malaquías, dice el Señor que Él iba a abrir un libro de las memorias, de todas nuestras palabras, de todo lo que nosotros decimos. ¿Sí? Y número 3, muchachos, Dios se enojó, pues su ira se encendió contra ellos. Dice la palabra que los dejó ahí, ¿sí? Dice, la nube se apartó del tabernáculo, dice, y enseguida María se volvió leprosa. O sea, qué tremendo. En cuanto el Señor se aparta de la nube, del tabernáculo, la nube del Señor se aparta y María se convierte en leprosa. Wow, ¿sí? Entonces, muchachos, Dios oye, Dios amonesta y Dios castiga.
¿Sabes qué? A lo mejor nomás hay que llegar hasta la amonestación, ¿verdad? Y decir, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si yo he pecado en contra de tu pueblo, he pecado en contra de ti, Señor. Perdóname, Señor. Y, Señor, no me castigues. Porque yo le he dicho a gente, muchachos, inclusive de esta congregación, yo le he dicho a gente que le ha dado la espalda a Dios, yo les he dicho, ¿sabes qué? Lo último que tú quieres en tu vida es que Dios trate contigo. Lo último que tú debes de desear en tu vida es el trato de Dios sobre tu vida. No llegues hasta allá. No llegues a esa condición. Párale, arrepiéntete, haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Que nadie tiene que venir a decirte, porque tú en tu corazón sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Párate, detente. No dejes que la ira de Dios, no dejes que la mano de Dios trate sobre tu vida. Estás a tiempo. Estás a tiempo, vuélvete al Señor. Sí. Muchachos, dice la palabra de Dios que los que murmuran, muchachos, tienen una mente reprobada, que son personas que están expuestas a ser destruidas. ¿Sí? Son personas que tienen la mente cauterizada, muchachos, que no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Pero aquí hay tres cosas, muchachos, que tú tienes que saber. Y eso fue lo que sucedió con Aarón y María, ¿verdad? Sí, dice que Dios oyó, Dios amonestó y Dios castigó. Sí, acuérdate, el que murmura en contra de un hermano, murmura en contra de Dios. Lo vimos en Santiago 4, 11 y 12. Sí, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? La murmuración, muchachos, dice la palabra que contrista al Espíritu Santo. Trae tristeza al Espíritu Santo, muchachos. La murmuración, el chisme y la difamación dañan la esencia de una congregación, que es la manifestación pura del amor de Dios. Amén. Se lo repito. La murmuración, el chisme y la difamación dañan la esencia de una congregación, que es la manifestación pura del amor de Dios. Los chismosos, muchachos, quieren la atención sobre ellos y sentirse apreciados. No soportan a ver a otros hermanos ser queridos por la congregación, porque sienten que le están robando algo que les pertenece. El comportamiento de un murmurador, el comportamiento de un chismoso, muchachos, suele tener apariencia de santidad. Una santidad que realmente no tienen, ¿verdad? Tienden a ser amorosos con los demás, los abrazan, los besan, les dicen a los demás que los aman, pero realmente lo que quieren es escuchar que los demás los aman a ellos. ¿Aló? Y eso no es grato delante de Dios. Dios no quiere que seamos así. ¿Alguien se puede recorrer poquito porque está llegando gente a la congre? Gracias, Señor. Gracias. Fíjense, muchachos. Tener mucho cuidado cuando tratemos de acaparar la atención de los demás usando el teléfono para informar a otros de los problemas de algunos hermanos solo con la intención de que oren por ellos. Así sutilmente se puede esparcir un chisme disfrazado de preocupación espiritual. Y no hay preocupación espiritual. Es más bien un comentario que tú quieres que llegue a otros oídos. Y eso tampoco es grato delante de Dios. Dios no quiere eso para nosotros. Amén. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente una congregación sana, muchachos. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. Los que murmuran, muchachos, y chismean, son personas que gustan de aconsejar.
se autoproclaman consejeros y de esta manera pueden enterarse de los problemas de los demás. Nosotros teníamos una, no quiero hablar mal, ¿verdad? Digo, yo ya hablé con esas personas y ya las confronté y ya hablé con ellos y expuse lo que había en mi corazón. Pero sí teníamos un matrimonio en esta congregación, muchachos, que era así exactamente. Sí, iban y visitaban a toda la gente de la congregación, visitaban a mucha gente de la congregación, pero yo no sabía. O sea, yo no sabía nada en lo absoluto. Y todo lo que ellos estaban sembrando era únicamente discordia. Y estaban sembrando, muchachos, algo malo en el corazón de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque trataban de acaparar la atención, trataban de aconsejar. Es gente que se autoproclama consejero, muchachos, o consejeros. Y de esta manera pueden enterarse de los problemas de los demás. Y esto es bien tremendo. ¿Saben por qué, muchachos? Escuchen. Y me duele en mi corazón decirlo, porque muchas veces mis problemas personales, mis problemas donde yo estoy luchando y yo estoy batallando, yo los tengo que rendir a Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que yo tengo que venir, ser sencillo, humilde y honesto y rendirme delante de Dios? Pero ¿por qué, muchachos? Decir, es que todo eso pasa por la congregación. Es que eso está sucediendo en la congregación, ¿sí? Y yo tuve que confrontar, y yo tuve que parar, y yo tuve que decir, hey, espérate, tranquilo. O sea, no involucres a la congregación. La salvación es personal, y cada quien tiene que buscarla, y cada quien tiene que madurar, y cada quien tiene que buscar el camino de Dios. No involucres a la congregación. Si yo estoy pecando y si yo estoy mal, eso no significa que los demás tengan la misma lucha que yo. Eso no significa que estén batallando en la misma área que yo estoy batallando. Yo tengo que ir y tengo que rendirme delante de Dios y reconocer mi pecado. Así como David dijo, reconozco, Señor, que mi pecado está siempre delante de mí, Señor. Lo reconozco, Señor. Pero también reconozco que tú tienes el poder para cambiarme. Reconozco, Señor, que nadie puede cambiar mi vida, solo tú, Padre. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender a hacer, muchachos. Porque nosotros debemos de dar un fruto verdadero. Y yo sé que todos estamos en un proceso. Yo sé que no todos tenemos un poder sobre la lengua. Yo sé que muchos batallan. Es más, muchachos, yo sé que hay personas que cuando se acercan a Cristo, una de sus luchas más grandes antes de Cristo era esa, precisamente, era esa. Sus labios, sus palabras, su justicia, la manera de juzgar las cosas, la vida, la iglesia, la congregación, los hermanos, los pastores. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, todos los pastores son iguales, son unos ladrones, lo único que les importa es el dinero. Y yo digo, qué tremenda declaración, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? O sea, yo le dije a esa persona, entonces, todos los doctores son iguales, porque él era doctor. Todos son igual que tú. Todos son igual. Todos los doctores son como tú. No, entonces le digo, no generalices también. O sea, no levantes tu boca a la ligera, no levantes palabras a la ligera, porque después te puedes enlazar con los dichos de tu boca, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos con este tipo de personas? Yo tengo una solución, se las quiero dar la solución, pero quiero que vayamos a una palabra antes de ir a la conclusión. Ya iba a terminar, pero como vi que llegó un poquito de gente tarde, les voy a extender un poquito la prédica. Efesios 4:30 y 31. Amén. Si no, van a decir, ¿verdad? Mejor los guardo, que no digan nada, ¿verdad? Efesios 4:30 y 31, dice la palabra. Y no contristéis a quién, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? 31. Quítense de vosotros
enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Quién dice amén? Tito, capítulo 3. Tito 3, del 2 al 3. Tito 3, del 2 al 3, dice, del 1 al 3. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie que no sean sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, escuchen muchachos, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, eso éramos, ¿sí o no? Eso éramos. Eso era yo, Luis Corella, no sé tú, pero eso era yo antes de venir a Cristo. ¿Sí? Levítico 19:16. Levítico 19:16. Vamos a ponerlos en pantalla. Dice la palabra. Dice, no andarás ¿qué? ¿No andarás qué? ¿Entre quién? No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Proverbios 26:20. Proverbios 26:20, vayan para allá. Bueno, vamos en pantalla mejor. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Quién dice amén? Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, tendrá calamidad. Proverbios 11:9. Proverbios 11:9. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Quién dice amén? Proverbios 10:18. ¿Se están gozando? Amén. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Gracias, Señor, porque aquí nadie propaga calumnia. Primera de Pedro, capítulo 3, 14 al 16. Primera de Pedro 3, del 14 al 16. Dice la palabra, mas también, muchachos, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, que dice, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Escuchen. 15. Sino santificad a Dios, el Señor, ¿en dónde? En nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la palabra que les quería dar. Y quiero terminar con una pregunta. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estemos en esta situación? ¿Qué hacemos cuando tengamos gente de esta índole rodeándonos? ¿Qué hacemos con todos ellos? Si es que a lo mejor algunos de nosotros aquí estamos luchando con eso en nuestras vidas. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Ignorarlos. Ignoren a la gente. Cuando no va a edificar su vida, cuando no van a hablar bendición, cuando no van a hablar cosas buenas, se los pido, ignórenlos. Y no entren en contienda. ¿Por qué? Porque estas personas
si no son ignoradas, se van a alimentar de la atención que tú les das. El alimento del murmurador, el alimento del chismoso, escucha, es tu atención hacia ellos. Eso es lo que ellos comen. Si los ignoramos, muchachos, a la larga desistirán. A la larga no te van a seguir buscando. A la larga van a saber que contigo no pueden participar. O en otras palabras, contigo no cuentan. ¿Ok? Cuando nos quieren hablar, muchachos, escuchen, de algún hermano, y yo se los he dicho en esta congregación como 10 veces, cuando le quieran hablar mal de un hermano, o de un pastor, o de una persona, muchachos, ¿sí?, que está sirviendo al Señor, vaya a llamar a esa persona de la que se está hablando mal, ¿sí? Y dígale, espéreme, no hable más de esa persona, déjeme le hablo para que me diga todo delante de esa persona. Verá siempre usted que el chismoso le va a decir no. El chismoso le va a decir que no, ¿sí? El murmurador le va a decir que no, porque ellos quieren estar siempre, aguas, en el anonimato. Me han llegado notas aquí enfrente, aquí, sin nombres. No una, ni dos, ni tres. Muchas notas me han llegado aquí en las peticiones, sin nombre, diciéndome cosas que las tengo que ignorar, que no las puedo ni decir, porque sabemos que no viene de Dios y que no es el anhelo de Dios. Y aquí me llegan en las notas, muchachos, cuando oramos por peticiones. Yo digo, Señor, bendice a esa persona, bendice su corazón, ámalo, Señor, ama a esa persona, porque yo no sé lo que hay en su corazón, pero sí sé que puede haber raíz de amargura. Si persisten, muchachos, los querellosos, los murmuradores, los chismosos, pidamos una reunión con el pastor y déjele saber a su pastor quiénes son esos chismosos, y esté dispuesto o debes de estar dispuesto, dispuesta a estar presente en una reunión para desenmascararlos. Amén. No lo tiene que saber toda la iglesia, ¿ok? No lo tiene que saber todo el pueblo, pero sí es necesario que nosotros lo hagamos. Y quiero terminar con esto, muchachos. Estas actitudes siempre, desgraciadamente, son las que más crisis causan en las congregaciones. Pero hay más, muchachos. Hay personas con conductas difíciles que también forman el ambiente de la congregación, ¿sí? Así que yo te vuelvo a preguntar hoy en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Hay situaciones en nuestras vidas, muchachos, donde nosotros tenemos que parar. Yo les decía el miércoles pasado, Dios dice que tú y yo tenemos que cuidar nuestras relaciones. ¿Se acuerdan quién estuvo en refrigerio? ¿Sí? Y hay dos cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y esto es algo muchas veces difícil de hacerlo. Pero número uno, tenemos que marcar nuestro territorio. Hay que marcar tu territorio como hijo de Dios. Y número dos, tienes que cortar. ¿Para qué sirven las tijeras? Para cortar. Escúchame, en tus vidas, en tu vivir, va a haber tiempos en que tienes que cortar relaciones. ¿Te va a doler? Claro que te va a doler. Te va a doler hasta el fondo de tu alma. Pero tienes que cortar esas relaciones porque te están llevando a un lugar donde no quieres estar. Es tiempo, muchachos, que nosotros nos levantemos. Es tiempo que nosotros empecemos a edificar. Me encantan las palabras del profeta Nehemías cuando dijo, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Y empecemos a edificar, muchachos, en buena tierra. Amén. Y eso empieza, ¿dónde? En tu corazón. Todo empieza en tu corazón y termina en tu corazón. Amén. Vamos a orar, pues cierren sus ojos, inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado hoy, Señor. Porque tú nos amas, Padre. Porque tú estás más interesado en nosotros, Señor,
que aún nosotros mismos, por nuestra salvación, por nuestra santidad, por el aprender a vivir, Señor, en una vida de pureza, Señor, que sabemos que no es fácil, Señor. Sabemos que hay una lucha diaria, sabemos que hay contienda en nuestros corazones, Señor. Sabemos que muchas veces batallamos, Señor. Padre, pero necesitamos reconocer nuestra condición. Necesitamos reconocer, Señor, que solamente tú eres bueno, Señor, y que fuera de ti no hay otro, Señor. Y queremos venir a ti, Señor. Queremos descansar en ti. Queremos, Señor, que tú hables verdaderamente, Señor, a nuestra congregación, Señor. Pero también, Señor, en esta mañana oramos por las demás congregaciones, Señor, donde han tenido luchas y batallas, Señor, acerca de la murmuración, del chisme, Señor. Padre, que tú les des la sabiduría, Señor, a todas aquellas personas que están en autoridad, Señor, para salir adelante ante estas situaciones, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a no abrir nuestros oídos. Ayúdanos, Señor, a poner un candado en nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor. Pero sobre todo, Señor, haznos un pueblo libre, Señor. Un pueblo libre de todo aquello que no viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente tus discípulos, Padre. Ayúdanos a dar frutos, Señor. A ser un pueblo que verdaderamente reconozca su condición, Señor. Reconocemos que te hemos fallado en esta área, Señor. Reconocemos, Señor, que te hemos ofendido en esta área, Señor. Pero hoy queremos, Señor, ponernos a cuentas contigo. Hoy queremos estar bien contigo, Señor. Queremos que tú hagas la obra en nuestras vidas, Señor. Y yo quiero pedirles a ustedes, aquellos que hoy Dios les ha hablado a su corazón y se han dado cuenta de que es una área en sus vidas donde puedan estar batallando. Yo quiero que así con sus ojos cerrados repitan conmigo esta oración y digan: Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Hoy, Señor, vengo delante de ti para pedirte perdón. Te pido que me perdones si yo he hablado mal en contra de mi prójimo. Perdóname, Señor, porque tú conoces mi corazón, que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Hoy, Señor, me arrepiento y vengo delante de ti reconociendo que solamente tú me puedes ayudar a cambiar. Y en esta mañana, Señor, yo renuncio a toda obra, a toda mentira del enemigo en mi vida. Yo renuncio a toda palabra obscena que ha salido de mi boca. Hoy yo renuncio a toda artimaña del enemigo en mi vida. Y hoy, Señor, te pido que me hagas libre de toda murmuración, de todo chisme, de toda contienda, de toda división. Hoy, Padre, te pido que me hagas libre y que me enseñes a caminar en tu verdad. Ayúdame, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a adorar a nuestro Dios.